Y una personalidad que nos acompañó durante The Food Tech Summit and Expo es Rebeca López García. Y estamos aquí para poder recordar esta entrevista que Ingrid Cubas tuvo con ella durante la Expo. Yo soy Pablo Silva y es un gusto recibirlos en un episodio más de esta serie que estamos haciendo de lo vivido en TFT Summit and Expo. Rebeca es una eminencia, vamos a decirlo así, con todo el estudio científico que hace, con todo lo que trabaja para la industria, pero también para tratar de llevar conocimiento, y una personalidad que de verdad, personalmente, y creo que a todos también en la compañía, nos encanta acercar hacia nuestra audiencia, y también la plática fue muy buena con ella, ¿no, Ingrid? Totalmente. Aquí también tuvimos la fortuna de contar con la presencia de Mariana Sapien, que también estuvo haciendo varias preguntas muy interesantes, sobre todo por el perfil que ella tiene como creadora de contenido. Y lo que pudimos encontrar como en el meollo del asunto, vamos a decir, fue sobre la importancia de evaluar la seguridad de todos los ingredientes que ocupamos en la industria alimentaria, si son tóxicos, si no lo son, y pues tenemos mucho que hablar al respecto. Vamos con esta entrevista con Rebeca López García. El día de hoy con Rebeca López García. Gracias por estar acá con nosotros, y para no quitarte mucho tiempo vamos a ir directo con las preguntas, que tenemos varias. Muchas gracias, yo encantada. Gracias. La primera es sobre el desarrollo de alimentos y bebidas funcionales. ¿Cuáles serían los principales pasos para poder evaluar su seguridad? A ver, realmente los primeros pasos es formular con cosas que sabemos que son seguras, que están aprobadas, con las dosis aprobadas, en los límites aprobados, ¿no? Muy importante saber que aunque no hay una definición legal de funcional, ¿no? ¿Qué es funcional? Y pues realmente ahí lo que podríamos decir es que pues los alimentos y bebidas funcionales son aquellos que tienen ingredientes que te dan un plus o un más allá de solamente la nutrición. Y en ese sentido, pues tienen que usar productos que tienen comprobada seguridad y que se pueden usar como alimentos. No confundir con fármacos, que es el gran tema, ¿no? Solamente ayudan a apoyar el funcionamiento normal del organismo, pero que realmente funcione bien, o nos dan pues compuestos que por alguna razón no obtenemos de la dieta diaria normal. ¿Y cómo es que nosotros podemos, o bueno, la toxicología puede garantizar que estos alimentos que, como tú dices, son nuevos, o estos ingredientes realmente son seguros para consumo? Es todo un reto, porque no solamente es seguro, sino que lo funcional realmente funcione. Y en este sentido, pues hay que tener mucho cuidado, porque hay de todo. Y pues les decía, tienen que estar de alguna manera evaluados, e incluso, por ejemplo, a veces te dicen, es que tiene historial de uso seguro, pero cómo y en qué exposición también es importante, ¿no? Por ejemplo, hay extractos botánicos que se usan mucho para formular alimentos funcionales, y aunque son de origen natural, pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los extractos crudos o así sin control, pues extraen todo de la planta, lo que funciona, lo que no funciona, o lo que potencialmente es tóxico. Y también es cierto que, por ejemplo, las plantas, pues dependiendo de la época del año, dependiendo si hay hormiguitas abajo, si está sembrada junto a un eucalipto que la está molestando, si no le pusieron herbicidas y entonces tiene hiedra abajo, todo esto hace que la composición química cambie. De la misma forma que cambia la composición química si es raíz, si es hoja o demás. Entonces, para formular alimentos y bebidas funcionales seguros, hay que siempre tomar en cuenta que hay que tener extractos estandarizados. ¿A qué compuesto están estandarizados? Por ejemplo, los extractos de té verde pueden estar estandarizados a L-teanina, que es un aminoácido que está en el té y sirve para relajarse, para dormir mejor y demás, o a epigalactenina, que sirve para metabolismo de grasas y demás, ¿no? Entonces, muy importante eso. Y la otra cosa que es importante es que funcionen. ¿Y cómo sabemos que funcionan? Hay veces que dicen, no, bueno, es que está este estudio clínico que dice que el extracto de ashwagandha es bueno, ¿no? Pero, ¿de quién hizo el estudio clínico y con qué extracto? Entonces hay que asegurarse que esté estandarizado primero a butanólidos, que son los compuestos que sirven como adaptógenos de la ashwagandha. ¿A cuáles butanólidos?
en qué concentración y si viene de raíz o de hoja, porque resulta que ahora hay muchas ashwagandas en el mercado, algunas muy baratas, que vienen de tallo que no tiene los butanólidos, ¿no? Entonces siempre muy importante asegurar que esté estandarizado y que los estudios clínicos se correlacionan con exactamente ese extracto, no es intercambiable. Otro caso muy importante, por ejemplo, son los betaglucanos. Betaglucanos hay de avena que sirven como fibra, o betaglucanos de levadura, betaglucanos de hongo. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay estudios clínicos muy específicos para el betaglucano 1,3,1,6 de levadura. Y entonces ese sirve para el sistema inmune porque lo que hace es como un sistema de llave y cerradura y ese entra perfecto en el receptor y es el que garantiza que funcione para garantizar o fortalecer la primera línea de defensa del organismo. Entonces, si te dicen betaglucano, pero ¿de qué o cómo? No necesariamente es el mejor. Y con estos insights que nos compartes, ¿cómo podríamos combatir también el escepticismo, sobre todo entre los consumidores que luego no saben a quién acudir o cómo encontrar productos confiables? Pues realmente uno siempre sí productos formales, ¿no? Segundo, bueno, estamos acostumbrados a los merolicos, ¿no? Es muy importante, la primera voz de alarma es cuando te dicen que algo sirve para todo, ¿no? Contra cáncer, te hace crecer, enflacar, demás, ¿no? E incluso, ¿no? Te hace enflacar, ¿es bueno o es malo? Yo diría, bueno, a ver, no necesariamente enflacar es bueno porque hay enfermedades que te hacen enflacar y es un problema, ¿no? Entonces, sí, siempre productos formales que estén bien declarados en la etiqueta, que no digan que lo pueden lograr todo, sin diferenciar entre natural y artificial. En algunos casos, sintético es mejor. El mejor caso, la vitamina K2. La vitamina K2, de origen natural, está en diferentes formatos. O sea, es como llave, pero no todas, ¿no? O sea, no todas entran a la cerradura. La vitamina K2 sintética es toda el isómero trans, que básicamente es que tiene la forma volteada exacta que entra digamos que en los receptores que se debe. Entonces, la K2 sintética tiene mucho más eficiencia que la natural. Entonces, no hay que confundir natural con sintético, siempre hay que buscar lo mejor. Y bueno, hacia la industria que tengan mucho cuidado, porque pues desafortunadamente sí hay compañías poco éticas que hacen cosas que no están aprobadas. Les decía, están estudiadas y aprobadas. Un caso que hay ahora mucho en el mercado, la colina. La colina normalmente se agrega alimentos como tartrato de colina. Tartrato de colina, ahí sí es una cerradura exacta, es meter la llave y voltearla. El cuerpo, la que procesa bien es la L+ tartrato. Hay muchos productos que vienen muy baratos de importación, donde tienen la combinación del L y el D, pero el D el cuerpo no lo procesa muy bien y entonces está asociado con cálculos en el riñón. Entonces hay que pedir el certificado de análisis e incluso confirmar químicamente que el L-tartrato de colina es el que estamos comprando para asegurar que sea inocuo y que realmente ajuste a lo que procesa bien el cuerpo. Y hablando de esto, justamente, ¿qué tipo de criterios científicos y reguladores deben de tener o cumplir las empresas para que puedan comercializar algo como funcional, que tenga algún claim de salud? Bueno, en México los claims de salud no están permitidos, y bueno, en muchos países uno no puede hablar de alimentos que traten, prevengan o curen enfermedades. Lo que sí hacen es apoyar el funcionamiento normal del organismo. Entonces eso es muy importante. Y después, ¿cómo lo hacen? Hay que entender el mecanismo. O sea, yo te puedo decir, el betaglucano de levadura interactúa con el receptor CR3 y se absorbe así. Es decir, no es así como, ay, te hace sentir bien. Y, por supuesto, estar apoyados con estudios clínicos que estén específicos para esa estandarización o esos compuestos puros. También muy importante la exposición. Entonces hay autoridades que a veces te piden un poco más de trabajo porque te dicen, el azafrán lo hemos comido de toda la vida en paella, pero en dosis paella, los domingos, ¿no? Ahora, tú lo vas a poner en una cápsula a dosis que no están en la paella y vas a recomendarla todos los días, entonces sí te tienes que asegurar
que eso no cause daño a la salud porque el nivel de exposición cambió. Entonces, hay que pedir siempre la ciencia que soporta, idealmente el mecanismo, el nivel de evidencia científica y que las dosis que estamos recomendando sean las que equivalentes a las que, si hay exposición histórica, tengan historia de uso. Si las dosis son diferentes, entonces hay que, por supuesto, tratar de ver qué otros estudios de seguridad tienen. Y además de estos ejemplos que nos has compartido a lo largo de la charla, ¿cómo podríamos diferenciar entre toxicidad aguda y crónica? Porque es una diferencia tremenda con todos estos efectos secundarios. Claro, a ver, toxicidad aguda es algo que consumes y de inmediato te da un efecto adverso. Bien importante siempre trabajar con el profesional de la salud y cuando el médico les pregunta ¿qué tomas?, decir todo lo que uno toma. ¿Por qué? Porque algunos de estos compuestos pasan por el hígado, algunos se activan en el hígado y a veces se usan rutas metabólicas que comparten con otras cosas. Mi ejemplo más claro es el alcohol y algunos analgésicos. Comparten las mismas rutas metabólicas, entonces es muy claro que ciertos analgésicos no los puedes tomar cuando tomaste mucho alcohol porque te da toxicidad aguda al hígado. De inmediato tienes un daño en el hígado y es un caso muy frecuente, ¿no? Entonces eso es algo que inmediatamente te hace daño y hay que, cuando tomas medicamentos es muy importante decirle al médico todo lo que tomas. No se vale que el tecito y demás, todo lo que tomas, para que se asegure que no comparten rutas metabólicas. Por ejemplo, ahora hay unos extractos que sirven para salud cardiovascular. Pues sirven para salud cardiovascular porque actúan como anticoagulantes. Si una persona toma anticoagulantes, el efecto puede ser aditivo, ¿no? Entonces, eso es efecto inmediato. Y crónica es consumo a lo largo de todos los días, va causando cierto daño o se va acumulando el efecto. Por ejemplo, sabemos que la equinacia, pues lo que hace es estimular al sistema inmune y entonces la equinacia no se puede tomar todos los días porque a la larga podría interactuar con el funcionamiento normal del sistema inmune. Entonces, muy importante también cuando formulamos con estos productos entender el mecanismo para saber qué sí, qué no. Y por supuesto, embarazo y lactancia siempre hay que tener cuidado y también trabajar con el profesional de la salud. Y justo como comentas que tenemos que tomar en cuenta quién está consumiendo ese alimento o esa sustancia, ¿cómo es que se garantiza que para niños y embarazadas o qué evaluación es la que se necesita tener para que se garantice su seguridad en caso de que lleguen a consumirlo? La verdad es que cuando se hacen evaluaciones de seguridad en alimentos, pues se tiene que tomar a la población completa, ¿no? En suplementos tú sí puedes decir, sabes que esto está dirigido a este grupo de la población, ¿no? Por ejemplo, vitaminas, pues ya está muy estudiado qué dosis son las recomendadas en cada etapa de la vida. Cuando es en general, entonces la evaluación de seguridad se hace tomando en cuenta, los límites se establecen tomando en cuenta al individuo más vulnerable de la población. Entonces, en ese caso, pues puede ser un niño pequeño, ¿no? Ahora, también es cierto que no en todas las etapas de la vida se requiere la misma suplementación y otra vez hay que entender qué hace la suplementación y cuándo es correcta y cuándo no es correcta y igual, o sea, qué tipo de bebidas y a quién van dirigidas y si son dirigidas al público en general, pues entonces hay que trabajar para asegurarse que eso esté aprobado para que un niño llegue a la alacena y tome la bebida y no le pase nada, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, hay que tener mucho control con los suplementos donde hay cafeína de libre consumo o compuestos que se comportan con la cafeína, porque pues obviamente a menor peso corporal pues el impacto es mayor, ¿no? Entonces sí, los productos que están restringidos en edad o dirigidos a adultos nunca se deben presentar en formatos que les son atractivos a los niños y de suplementación, por ejemplo, y si ese es el caso deben tener las medidas de seguridad adecuadas. Igual en embarazo, pues hay compuestos que incluso sirven muy bien como suplementación en el embarazo, pero lo que se estudia es si tiene capacidad de atravesar la placenta o no, y si tiene capacidad de atravesar la placenta, entonces la evaluación de riesgo se hace
con el feto o del embarazo y cómo se metaboliza ahí para asegurar que no cause daño y siempre, por supuesto, trabajar con el profesional de la salud. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. Nos gustó mucho tenerte aquí en este espacio y esperamos volver a verte muy pronto, Rebeca. Un placer, muchas gracias.